Hola y bienvenidos nuevamente a Descubre Psico, soy Margarita. Este es un video de opinión y es sobre un tema controversial, pero la verdad es que quería tocarlo porque creo que es un tema de los que la gente no habla y no entiendo por qué. Todo el tiempo estamos hablando de temas controversiales como el aborto, como la eutanasia, pero este era un tema que yo no sabía que existía. Hace unas semanas que yo me enteré, me pregunté por qué la gente no habla de esto. Es un tema tabú, es un tema que a nadie le interesa a menos que le afecte directamente y es por eso que decidí no solo preguntarlo por Instagram, sino hablarlo, investigarlo y hasta en este punto tú te estarás preguntando, pero ¿cuál es el tema? La verdad es que hoy quiero hablar sobre la esterilización forzada a personas con discapacidades. La verdad es que hace unas semanas, mientras cenábamos y mirábamos las noticias, salió que habían derogado finalmente una ley donde se obligaba a las personas con discapacidad intelectual a ser esterilizadas. Y fue una noticia que a mí me impactó mucho, fue una noticia fuerte. En primer lugar porque entrevistaban a mujeres que sí tenían una discapacidad, sobre todo físicamente se podía observar que habían sido mamás. Ellas mencionaban que en su experiencia haber sido mamás era algo que le había dado propósito a su vida, mientras que otras mujeres que también fueron entrevistadas, que habían sido esterilizadas, mencionaban cómo había sido la experiencia en el momento de hacer este procedimiento, en el que ellas estaban conscientes que no querían hacerlo, pero que por ley eran obligadas y que además ellas sí querían ser mamás y que a muy corta edad se les estaba diciendo que no tenían el derecho de serlo. La verdad es que este tema yo lo sentí bastante fuerte, sobre todo porque yo no sabía que esto se realizaba y pensé, si esto se está haciendo en Europa, no me imagino cuántos países lo estarán haciendo. Sin embargo, descubrí cosas muy interesantes al leer más sobre este tema. Sí que fueron prácticas normales realizadas por otros países, pero en el siglo pasado, a principios del siglo pasado o durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Alemania lo hacía, Japón también, cuando Japón conquista Corea también lo hace. Y si hablamos un poco más cerca de Latinoamérica, Perú lo estuvo haciendo en la última década del siglo pasado y en Centroamérica se hablaba sobre todo de Honduras, Nicaragua, México, donde se hacía con personas que tenían VIH. Así que son prácticas que tristemente se han realizado durante mucho tiempo y en diferentes países, pero uno de los países que lo realizaba hasta ahora era España. Y el problema que yo veo aquí, y alguien también me lo mencionaba en Instagram, que era siempre defendemos al victimario y no a la víctima, es que esta ley no es sinceramente para proteger a las personas con discapacidad, porque esta es la excusa que utiliza el gobierno. Ellos dicen que las personas con discapacidad son más vulnerables al abuso sexual. Sin embargo, esta ley es para que estas personas no queden embarazadas, pero no es para prevenir el abuso sexual. Aquí una persona con una discapacidad que no eligió nacer así, se le está quitando el derecho de tener una familia. Y a ver, muchos dirán, a ver, tal vez una persona con discapacidad no tiene la capacidad de cuidar a otra persona, hacerse cargo económicamente o incluso psicológicamente. Pero en realidad hay muchas personas en el mundo que no tienen la capacidad económica de tener una familia o psicológica para tener una familia y aún así las tienen, porque estamos castigando a personas que probablemente sí son conscientes y tienen el deseo de ser mamás, porque esta es una práctica que se realiza en su mayoría a mujeres, no a hombres. Y es que creo que como humanidad estamos tomando decisiones que vamos dando tumbos, no estamos tomando los problemas de raíz. Y ese es uno de los grandes problemas en la actualidad. La bioética tiene varios principios y creo que si nos enfocáramos en ellos para tomar decisiones importantes como humanidad, seríamos un poco mejor. El primero es el de la autonomía,
y es la capacidad del ser humano de actuar libremente. Hace unas semanas hablaba con uno de mis mejores amigos que me decía que yo no entendía el concepto de libertad, y puede que tenga razón, porque hablábamos que en Estados Unidos el valor principal que hablan los estadounidenses es la libertad y la libertad. Pero, como la directora del colegio de monjas al que yo asistía cuando era niña, dijo muchas veces, no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Y es que la libertad en realidad no es hacer lo que tú quieras y se te venga en gana, porque esto también puede dañar a otra persona. Según la bioética, la autonomía depende de tres cosas: que tomes decisiones de forma intencionada, que comprendas que puede pasar algo respecto a esta decisión que estás tomando, o sea, que puede tener una consecuencia, y por último, que no estés influenciado por algo externo. El segundo principio es la no maleficencia, y este quiere decir tan sencillamente no hacerle daño intencionadamente a otra persona. Y este principio toca 5 aspectos importantes: no matar, no dañar a otros, no ofender a los demás, no incapacitar a los demás y no privar a otra persona de lo que quiere en la vida. Y creo que este es el principio más importante respecto a la esterilización forzada, porque no podemos privar a una persona de su deseo de tener una familia. El tercer principio es la beneficencia, y es hacer el bien a los demás. Y este también viene acompañado de otros aspectos, como el de proteger la vida de otras personas o ayudar a las personas con discapacidades, también importante respecto a este tema. Y el último principio es la justicia, es la igualdad de participación para todas las personas. Y estos son los principios de la bioética. Como puedes ver, todos ellos deberían ser la base de las decisiones que tomamos como personas, como sociedad. Y nadie está hablando de la ética hoy en día. Parece que está pasado de moda. Y lo único importante es el placer que sentimos hoy, las necesidades que tenemos en este momento y seguir consumiendo todo lo que nos tiran por los medios sociales. Así que tal vez este es un tema que a ti no te interese o no te afecte directamente, pero créeme que hay muchos temas que no se hablan, y mientras más evitamos hablarlos, es como si los escondiéramos. Las cosas no se deberían esconder, se deberían hablar y tener una opinión al respecto. Así que puede que sea tu opinión positiva, negativa, a favor o en contra, pero lo importante es que tengas una opinión, y te invito a compartirla en este video. Espero que este tema no te haya parecido aburrido. Lo hice con la intención de visibilizar un problema que existía hasta ahora y que estoy segura que en muchos países todavía las personas con discapacidades reciben mucha discriminación. Y una persona con una discapacidad sigue siendo una persona. Gracias por escucharme y espero que nos veamos en un próximo video. Adiós.